¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos de Chile con otro notable invitado, Carlos Margota, director de Relaciones Internacionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, directamente desde Santiago. Carlos Margota, una cálida bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludar. El gusto es nuestro también. Carlos, ¿qué pasa en Chile que el presidente Gabriel Boric cada vez está haciendo más comentarios y más a menudo respecto a política exterior, haciendo injerencia para muchos en otros países, sobre todo latinoamericanos? ¿Qué cambió? Bueno, lamentablemente, Jorge, el presidente Gabriel Boric se ha alejado absolutamente de la sana doctrina, de lo cual debiera ser una política exterior de un país tercermundista que debiera pregonar la soberanía y la independencia en esta materia. Sin embargo, desde el mismo momento que asumió su gobierno, hemos visto que ha tenido una política más bien de subordinación a la política norteamericana en materia de relaciones exteriores. Y lo lamentamos profundamente, Jorge, porque eso se ha expresado y ha tenido efectos muy nocivos precisamente en la vulneración de normas muy relevantes en materia de derecho internacional y que regula la convivencia internacional, que entre otros, digamos, el respeto que tiene que haber entre las naciones y entre los pueblos y entre los estados respecto a la libre determinación de los pueblos, que es un principio básico, ¿no? Que regula la sana convivencia internacional y que permite precisamente una convivencia pacífica. Esos son los pilares que sustentan el derecho internacional público. Y lamentablemente, repito, Gabriel Boric ha tenido una política de alineamiento con la política exterior norteamericana, no solamente respecto de lo que ha sucedido en la última semana respecto de Venezuela, sino que también en relación al genocidio que está ocurriendo hasta el día de hoy en la Franja de Gaza por parte del régimen sionista de Israel, ha tenido más bien una posición tibia. Y obviamente esa misma posición tibia es la que ha tenido Estados Unidos, que ha sido el más fuerte aliado de la política genocida que sigue en curso hoy día en el Estado, en la Franja de Gaza. Y con un detalle, Carlos, para una audiencia que nos ve fuera de Chile, que Chile es el país en donde tiene la mayor comunidad palestina del mundo fuera de sus fronteras. Estamos hablando de 500.000 personas. Efectivamente, la comunidad palestina es la más numerosa y ellos obviamente están muy en desacuerdo con la política del gobierno del presidente Gabriel Boric y ellos han impulsado iniciativas muy relevantes en esta materia de solidaridad del pueblo chileno, que ha sido muy empático con el pueblo palestino que hoy día sufre el genocidio en Gaza. Y nosotros particularmente nos hemos sumado a una denuncia que más de 100 abogados, muchos de ellos por supuesto de origen palestino, pero también chilenos probablemente tales, hicimos una denuncia ante la Corte Penal Internacional justamente por los crímenes internacionales que se están cometiendo hoy día en Gaza. De manera que hay una contradicción evidente, obviamente, entre la postura en general del pueblo chileno en esta materia y lo que ha sido la postura oficial del gobierno de Chile, que es, repito, lamentable. Lamentable porque, entre otras cosas, se aleja de lo que ha sido la tradicional política exterior chilena, que más bien de independencia, más bien de autonomía y no tener política injerencista ni agresiva respecto de países y pueblos hermanos. Y aquí vienen dos preguntas entonces, Carlos, que es supuestamente, énfasis en supuestamente, Gabriel Boric llegó a la presidencia con una etiqueta de por lo menos de tendencia de izquierda, no sé cómo le quieres catalogar, y sin embargo está criticando directamente a toda la izquierda latinoamericana
Y la segunda parte de la pregunta es, y hemos visto que incluso en los meses anteriores de este año ha recibido una vez más a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en el Palacio de la Moneda de Chile. ¿Cómo es que, si en principio representaba por lo menos la figura de la izquierda o el progresismo o la no derecha chilena, ahora tenemos este fenómeno? Mira, yo te voy a contestar la pregunta, Jorge, desde la perspectiva de los derechos humanos. Él llegó al gobierno con un programa muy potente respecto de cómo enfrentar el tema de los derechos humanos y profundizar la democracia, que es el régimen que puede garantizar de mejor forma el respeto y garantía de los derechos humanos. Sin embargo, esas promesas fueron olvidadas rápidamente desde el primer día que asumió el gobierno. Y lo explico de la siguiente manera, con hechos concretos. En primer lugar, durante su campaña dijo que iba a perseguir ante los tribunales nacionales e incluso ante instancias internacionales la responsabilidad penal del expresidente de derecha que gobernó durante 4 años en nuestro país, Sebastián Piñera, por su responsabilidad en los graves crímenes cometidos durante el estallido social del año 2019, donde, entre otras cosas, Jorge, solo para recordar a la audiencia, 465 jóvenes perdieron la visión de al menos uno de sus ojos, producto de la acción de la policía que disparó manifestaciones pacíficas que se desarrollaron durante semanas en contra de lo que representaba el gobierno de Sebastián Piñera, un proyecto neoliberal que niega derechos humanos fundamentales como la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda digna, entre otros. Sin embargo, una vez que asumió el gobierno, no solo respaldó al director general de Carabineros, que era el jefe operativo en la calle de la represión en contra de las manifestaciones pacíficas, Ricardo Yáñez Rebeco, sino que lo respaldó abiertamente. Hasta el día de hoy se mantiene en su cargo, en circunstancia que él ha sido querellado a través de muchísimas acciones judiciales por parte de las víctimas, cientos de víctimas, entre las cuales estamos nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos, hemos interpuesto denuncias contra él. Pero también contra el expresidente Sebastián Piñera, que falleció hace unos meses atrás en un accidente en helicóptero. Y sin embargo, el presidente Gabriel Boric, en vez de cumplir su palabra y hacerse parte de las denuncias, tanto a nivel de las instancias judiciales nacionales como internacionales, lo respaldó al presidente y hizo un blanqueamiento de su imagen que fue muy vergonzosa además en sus funerales, y lo tildó de un gran demócrata y defensor de los derechos humanos, provocando con ello una gran decepción de las víctimas que habían sufrido justamente la acción represiva de este presidente que, a través de la represión, ahogó un movimiento social que aglutinó a millones de personas que pedían a gritos y en forma pacífica un cambio modelo, un cambio de proyecto político de sociedad que garantizara derechos humanos, repito, fundamentales, y que pasara, por supuesto, entre otras cosas, con un cambio de constitución. De manera que el presidente Boric es una persona con un discurso y un hacer como presidente que se distancia muchísimo de lo que fue Gabriel Boric candidato y de lo que me prometió al pueblo de Chile. Y ha sido lamentable, y por lo tanto, más que decir que de izquierda, me imagino yo que toda la gente de izquierda no lo considera de izquierda justamente por haber abandonado estas cuestiones que son fundamentales y muy sensibles para el pueblo chileno en su conjunto. Recordemos, Jorge, que el año pasado nada más nosotros conmemoramos 50 años del golpe de Estado en Chile, donde se instauró una dictadura criminal, genocida, durante 17 años, y donde Estados Unidos tuvo una intervención directa que fue recogida por los propios informes secretos, primero, que luego fueron desclasificados, los archivos desclasificados de la CIA y luego
está el famoso informe Church, ¿no es cierto?, del senador norteamericano, que esclareció muy nítidamente lo que fue la intervención norteamericana, primero para evitar que Salvador Allende llegara al gobierno, luego que fuera electo, y luego para ayudar sustancialmente para provocar el golpe de Estado que finalmente terminó con su gobierno de 3 años. Y hoy día, justamente contestando la segunda parte de tu pregunta, tenemos un presidente, Gabriel Boric, que evoca a Allende discursivamente, pero en la práctica traiciona sus ideales, porque recibe con alfombra roja a Laura Richardson. Laura Richardson, que es la generala del Comando Sur, ¿no es cierto?, del ejército norteamericano, que ha venido a Chile y ha señalado claramente cuáles son sus propósitos en nuestra América Latina, que no es sino la reedición, Jorge, de la famosa doctrina Monroe, que data ya de 1823, ¿no es cierto?, cuando el presidente Monroe dijo América para los americanos. ¿Y qué dijo Laura Richardson días atrás respecto de América y por qué de sus visitas a nuestro continente? Dijo que estaba muy preocupada, ¿no es cierto?, de la seguridad nacional de Estados Unidos, por cuanto veía a China como su principal adversario y no podía aceptar Estados Unidos que las riquezas naturales que tiene nuestro territorio cayeran en manos, ¿no es cierto?, de otros países o que fueran administrados por los propios pueblos. Y señaló claramente, fíjate, habló del triángulo del litio. Chile, Bolivia y Argentina tienen el 60% del litio en el mundo como reserva. Y por lo tanto tú sabes que es un insumo tremendamente importante para la tecnología que hoy día se utiliza masivamente. Señaló también con todo desparpajo que Venezuela era muy relevante justamente por las reservas estratégicas de petróleo, oro y cobre. Señaló también que era muy relevante para Estados Unidos el Amazonas, el pulmón verde, ¿no es cierto?, del planeta, etcétera. Y habló también de la Guyana, donde recientemente, hace un año atrás, se descubrieron grandes reservas de petróleo. Es decir, Estados Unidos sigue pensando que los países no son independientes, no son libres para determinar qué hacer y cómo administrar sus riquezas básicas, vulnerando gravemente, Jorge, de paso, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los pueblos tienen el derecho a administrar sus riquezas básicas para efectos de proveer sus necesidades básicas. Entonces, fundamentales. Y por lo tanto, si nosotros seguimos abriéndole las puertas a Estados Unidos para que ellos administren sus riquezas, nuestras riquezas básicas, para que ellos se utilicen en función de sus propios intereses nuestros recursos naturales, entonces estamos no solamente traicionando los valores y los principios de Allende, sino que además estamos vulnerando gravemente normas de derechos humanos fundamentales que tienen los pueblos y que están consagrados en distintos tratados internacionales sobre la materia. Esa es la gravedad. En la reedición de la doctrina Monroe, que tanto daño nos causó a nosotros en el golpe de Estado, Jorge. Eso quedó demostrado y lo dijeron los propios organismos de Estados Unidos, a través del informe Church, a través de los archivos desclasificados de la CIA y a través de investigaciones independientes. Entonces, para nosotros nos parece inconcebible porque es una falta de respeto a la memoria de nuestro país, a la memoria de los pueblos de América Latina que sufrieron golpes de Estado propiciados por Estados Unidos y a las víctimas que todavía, Jorge, claman por verdad y por justicia. Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carlos Margota directamente desde Santiago. Carlos es el director de Relaciones Internacionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Carlos Margota, directamente desde Santiago de Chile. Carlos, director de Relaciones Internacionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Tenemos un caso también que ha tomado proporciones internacionales. Es el ex alcalde de La Recoleta, una comuna al norte de Santiago. Carlos, ¿de qué se trata el caso de Daniel Jadue desde el punto de vista de los derechos humanos? Adelante. Bueno, Jorge, el caso de Daniel Jadue es muy parecido a otros casos de persecución judicial o lawfare que han sufrido líderes políticos que se han atrevido a impulsar procesos de transformación social que vayan en beneficio directo de la ciudadanía. Daniel Jadue es un alcalde de un municipio muy relevante en la región metropolitana de Santiago de Chile, que impulsó políticas antineoliberales con el fin de hacer asequible derechos fundamentales que hoy día el sistema neoliberal nos niega a todos y cada uno de los chilenos. Me explico. Impulsó farmacias populares, que significaba en la práctica poner a disposición de sus vecinos remedios a un costo que pudiera comprarlo todos y cada uno de ellos. Hoy día los remedios son muy caros, Jorge, en Chile. La salud es muy cara, la salud está total y completamente privatizada. Y él hizo farmacias populares, que luego este modelo de gestión de farmacias populares fueron copiadas, imitadas por municipios incluso gobernadas por gente de derecha, porque encontró que era obviamente una buena forma de hacer de que las personas pudieran acceder, repito, a los remedios, el derecho a la salud como derecho humano fundamental. Impulsó también ópticas populares, Jorge, ópticas populares que significaban, ¿no es cierto?, que las personas pudieran acceder a lentes que hoy día que son tremendamente caros y por lo tanto inaccesibles para grandes sectores de la población. Impulsó además arriendos populares, es decir, personas que pudieran tener un lugar donde vivir y que hoy día está vedado producto del manejo que tienen las inmobiliarias, que son todas privadas. Es decir, políticas contrahegemónicas. Quiero decir y recordar que, por ejemplo, en relación a las farmacias establecidas tradicionales no le perdonaron esto, porque obviamente era una competencia que le hacían, ¿no es cierto?, a esta farmacia establecida. Yo quiero recordar que aquí hubo un caso hace algunos años atrás de colusión de las farmacias. Las tres grandes cadenas de farmacias se coludieron para elevar conjuntamente los precios y por lo tanto hacer menos asequibles los remedios a la ciudadanía. Bueno, Daniel Jadue lo que hizo fue hacer farmacias populares con precios asequibles, por lo tanto, de toda la ciudadanía. Los poderes fácticos no pudieron aceptar esto y por lo tanto utilizaron un conjunto de subterfugios para armar una persecución judicial que lo llevó a la cárcel. Pero déjame decir que desde la perspectiva de los derechos humanos estamos convencidos que este caso en que se han violado y violentado normas del derecho al debido proceso en forma flagrante y grosera, estamos convencidos que ayer, que se le cambió la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario total, creo que va a ser el principio del fin de esta persecución judicial. ¿Sabes por qué? No porque hayan cambiado las intenciones de quienes propiciaron esta acción judicial sin fundamento jurídico alguno, sino que porque la presión social ha sido muy grande y particularmente la presión internacional. Creemos que ha sido tan grosero y tan burda la forma de perseguir a un líder que fue candidato presidencial, que tiene una gran perspectiva, digamos, de convertirse nuevamente en una alternativa, no solamente a la derecha tradicional, Jorge, sino que también a la ultraderecha, que tal como en otros países de nuestra América y también en el mundo, ha avanzado muchísimo. Gracias entre otras cosas, al manejo de las famosas redes sociales,
y a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación que establecen, ¿no es cierto?, un discurso y un relato mediático incontrarrestable frente a los embates que hace este discurso de la ultraderecha, que es anticivilizatorio y totalmente regresivo en materia de derechos humanos. Entonces, ha sido un momento oscuro para Daniel Jadwe, ha sido un momento oscuro para los derechos humanos, ha sido un momento oscuro para la justicia chilena, pero esperamos que la solidaridad internacional continúe hasta que él pueda demostrar total y completamente su inocencia respecto de las falsas imputaciones que se le ha hecho. Bueno, por lo menos hay una luz de esperanza entonces, Carlos, porque la jueza que está en el cargo desestimó el cargo de fraude al fisco, que podría haber sido considerado como un tema central, y la especulación es que justamente podría esto desmantelar, desarmar este tinglado que le han montado para justamente sacarlo de circulación. Por eso es que desde el punto de vista jurídico, y para no aburrir la audiencia con terminologías técnicas, pero queremos decir de que como abogados estamos muy satisfechos con lo ocurrido ayer, porque no solo hubo un cambio de medida cautelar, es decir, no solamente salió de prisión preventiva y se fue para su casa con arrestos domiciliarios, sino que además la propia resolución da cuenta de que el conjunto de antecedentes por la cual se mantenía en prisión y por la cual se dio inicio a la formalización de cargo carece de fundamento. Y en consecuencia, el horizonte, como dices tú, de que finalmente logre una sentencia absolutoria respecto de este injusto juicio que se le ha incoado en su contra, efectivamente se logre total y completamente. Por último, una pregunta un tanto compleja, Carlos. Estamos hablando de octubre del 2019, octubre-noviembre, aquellas manifestaciones masivas que salieron a la calle estudiantes, pero salió a la calle todo el pueblo chileno, que empezó con un aumento de boleto, pero después se fue confirmando eso. Eso de alguna forma le torció el brazo al entonces presidente Piñera de que convocara a una constitución, o sea, poner un referéndum, una constitución. Y de allí la primera constitución que se somete a plebiscito. Otra vez, la derecha, para muchos analistas, le tuercen el brazo al proceso, a la información, logran de que no funcione, se hace una segunda proyecto de constitución muchísimo más a la derecha. Debemos recordarle a la audiencia que la constitución es del año 80, de la dictadura de Pinochet. Es decir, que todo ese proceso que empezó en la calle, muy valedera desde el punto de vista de explosión popular, con Boric, ¿esto quedó dónde? Hay un informe del PNUD que salió recientemente, PNUD, que es de Naciones Unidas, sobre Chile, que dice algo muy importante y muy verdadero, Jorge. Las causas que dieron origen al estallido social siguen vigentes. El fuerte rechazo al abuso institucionalizado, la fuerte demanda por que los derechos humanos, entendido esto en un sentido amplio, tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, puedan ser ejercidos por toda la población, entre otras demandas que se expresaron en octubre del 2019, siguen vigentes, y por lo tanto, no podemos extrañarnos que potencialmente pudiera haber un nuevo estallido social, porque mientras esas demandas no estén satisfechas, el pueblo no quedará tranquilo. Y en segundo lugar, presidente Gabriel Boric se pretende convertir en una especie de adalid de la democracia y de los derechos humanos. Quiero decirte, Jorge, que en primer lugar nosotros todavía no hemos terminado la transición a la democracia, porque tenemos todavía nos rige la Constitución de Pinochet. Y en consecuencia es una gran tarea pendiente. No va a haber democracia real si no tenemos una Constitución aprobada por todos y todas.
Y en segundo lugar, a mí me parece muy relevante tener presente que a propósito de las manifestaciones de las cuales hablábamos, el nivel de impunidad, Jorge, que existe respecto de las víctimas que sufrieron graves vulneraciones a sus derechos humanos, es brutal. Déjame darte una cifra. Según Amnistía Internacional, de los 10.142 casos de denuncias que se produjeron durante el periodo de octubre en adelante, de 2019 en adelante, al día de hoy, solo el 0,45% de esos casos ha terminado con condena. 0,45%, es decir, ni siquiera el 1% de los casos ha terminado en condena. Eso es impunidad y es una falta grave a los derechos humanos. De manera que, si en el plano internacional Gabriel Boric quiere convertirse en una Dalit de la democracia y los derechos humanos, primero tiene que preocuparse de nuestros problemas estructurales que tenemos tanto en avances democráticos como en materia de derechos humanos. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con seguir impulsando hasta lograr una constitución democrática elaborada por todos y todos de una forma legítima. Y en segundo lugar, tiene que resolver los problemas del pasado, porque la impunidad lo que hace, Jorge, y eso está estudiado por los expertos, es que la impunidad lo que produce es la repetición, ¿no es cierto?, de los hechos que quedan impunes. De manera que, para hablar de democracia cristiana, para promover la democracia y los derechos humanos en la región y en el mundo, para tener una política intervencionista respecto de otros países y de forma tan agresiva, primero hay que mirar lo que está pasando en nuestro país. Primero tiene que enfrentar los graves problemas que tenemos como pueblo y que no hemos resuelto y que mayoritariamente se demanda una pronta solución. De lo contrario, hay un potencial estallido social a puerta, ¿no es cierto?, de nuestro horizonte más cercano. Carlos Margota, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Jorge, y un saludo muy fraterno a la audiencia.